Mi nombre es Karel Dazoro, médico oftalmólogo especialista en cirugía de retina in vitro. El día de hoy estoy invitado a hablarles sobre la retinopatía diabética, una de las causas más frecuentes en la consulta de nosotros los especialistas de cirugía de retina in vitro. Actualmente, entre los pacientes entre los 20 y 64 años se está encontrando entre una de las causas más frecuentes de ceguera a nivel mundial. La diabetes la vamos a tratar de clasificar según la Asociación Diabética Americana en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, donde la diabetes tipo 1 la vamos a ver como la pérdida o alteración en las células beta pancreáticas y generalmente en pacientes jóvenes se produce una pérdida total en la producción de insulina, ¿ok? Ya sea de forma inmunológica o por una alteración durante el desarrollo. La diabetes tipo 2 la vamos a ver más frecuente en pacientes adultos que presentan una resistencia a la insulina con posterior pérdida en la secreción de insulina o viceversa, una disminución en la producción de insulina con una resistencia a la misma. Con respecto a la epidemiología, en un estudio realizado en Wisconsin, se le hizo seguimiento durante 20 años a los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, encontrándose que en los pacientes diabéticos tipo 1, el 99% de estos pacientes presentaron algún tipo de retinopatía diabética. En los pacientes con diabetes tipo 2, el 60% de ellos presentó algún tipo de retinopatía diabética, pero en los diabetes tipo 1, el 3.6% de ellos presentó ceguera legal en los 20 años de estudio. Y los pacientes con diabetes tipo 1, el 1.6% presentó ceguera legal en el seguimiento de 20 años del estudio. Esto nos hace entender por qué la retinopatía diabética es la causa de ceguera legal en el 86% de los pacientes con diabetes tipo 1 y en el 33% de los pacientes con diabetes tipo 2. La patogénesis de la retinopatía diabética todavía es desconocida, pero ¿qué sí sabemos de ella? Sabemos que se produce un daño en el endotelio vascular, con cambios específicos en los capilares retinianos, incluyendo la pérdida selectiva de los pericitos y un engrosamiento a la membrana basal. Todo esto conlleva a dos patologías. Una que es una patología por una hipoperfusión, por la obstrucción del lecho vascular, de los microcapilares, y esto conlleva a una isquemia del tejido retiniano. También tenemos otro daño que se produce al haber un deterioro de la pared vascular, se forman los microaneurismas. Estos microaneurismas causan, ya sea por filtrado, una fuga de lipoproteínas y otros componentes del intersticio retiniano, y por la ruptura del mismo se produce fuga tanto de sangre como de monocitos. Estos monocitos se forman en macrófagos y estos macrófagos causan una cascada proinflamatoria en la retina, dentro de los cuales se forma el factor de crecimiento endotelial o se aumenta el factor de crecimiento endotelial en la retina, y este factor de crecimiento endotelial causa la proliferación vascular anómalo en la retina, que a la larga conllevará a la retinopatía diabética proliferativa. ¿Sí? Más o menos esa es la fisiopatología de la retinopatía diabética de una forma muy resumida. Hola. Con respecto a la clasificación de la retinopatía diabética, yo les recomiendo que se quede con la clasificación internacional, sobre todo para médicos generales y médicos de formación, donde vamos a clasificar como sin retinopatía diabética aparente, o sea, es verdad que en algunos estudios como lo que se llama el angio-OCT ya se pueden ver algunos cambios vasculares en esa etapa, pero si visualmente la observación directa no se pueden ver, entonces una retinopatía diabética sin retinopatía aparente. La otra es la retinopatía diabética no proliferativa leve, donde solamente vamos a ver los microaneurismas, que son unos puntos rojos en el fondo de ojo. Se pueden ver en varios cuadrantes, como se puede ver solamente de forma aislada y bastante separaditos. La otra es la retinopatía diabética no proliferativa severa, donde se ve el patrón 4-2-1. Eso quiere decir, aparte de los microaneurismas, que lo vamos a ver en 4 cuadrantes, vamos a ver hemorragia intrarretiniana en 4 cuadrantes. La clasificación dice que 20 por cuadrante, pero a veces contabilizarlos no es tan sencillo, o sea pero que esté en 4 cuadrantes, con que tengamos una tortuosidad venosa en 2 de las 4 arcadas, que se vea la tortuosidad venosa o en más, y que tengamos lo que se llama unas anormalidades microvasculares interretinianas, que lo vamos a ver como una especie de abanicos o ramificaciones vasculares
que se asocian o no a que haya exudados blandos. Eso ya nos hablan de áreas de alta isquemia. Ya eso le daría una retinopatía no proliferativa severa. Ya la retinopatía no proliferativa moderada es un intermedio entre los dos. Eso quiere decir que de pronto tenga microaneurismas, tenga una arcada vascular tortuosa, venosa tortuosa, pero nada más eso. Entonces sería, ya no es leve, es moderada, por ejemplo. O que tengan microaneurismas y algunas hemorragias intraretinianas, ya eso es moderado. Eso es la clasificación internacional para la retinopatía diabética no proliferativa. Con respecto a la retinopatía diabética proliferativa, yo les recomiendo igualmente con la clasificación internacional que se vayan solamente como severa o de alto riesgo y muy severa. ¿Por qué? Realmente ahí no vamos a ir simplemente si ya se ven neovasos en la retina con menos, ya ahí tendríamos que decir el área de papila entre 1/3 del área de papila. Eso se puede decir que es moderada, si es menos de 1/3. Si es más de 1/3 y hay hemorragias retinianas persistentes, se puede decir que es de alto riesgo. O sea, si ocupa más de 1/3 de la papila o del nervio óptico, ya se considera que es de alto riesgo. Y avanzada es cuando aparte hay una hemorragia vítrea severa o simplemente hay ya desprendimiento de retina. Eso es una clasificación, pero yo les recomiendo que se queden como de alto riesgo, ¿ok? O retinopatía diabética proliferativa o de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si tú ves una retinopatía diabética que tenga solamente proliferaciones a nivel de la papila, pero todavía no hay hemorragia o desprendimiento, ya eso es una indicación para referirlo al oftalmólogo o al retinólogo. ¿Ok? La clasificación si es moderada o si es de alto riesgo o si es muy avanzada, eso ya es clasificación del retinólogo con respecto a cómo va a tratar esa patología, ¿sí? Otra cosa que me gustaría hablarles es sobre el edema de mácula. Si bien el edema macular se está ahora incluyendo dentro de la retinopatía diabética, es importante que sepan que el edema macular puede estar presente en una retinopatía diabética aunque no sea proliferativa. ¿Okay? E inclusive en algunos pacientes se puede ver entre los primeros signos que sea diabético, que tenga una retinopatía diabética proliferativa leve, y ya se pueden ver algunas alteraciones a nivel de la mácula. ¿Okay? En la escala internacional de severidad de la edema macular diabético lo clasifican como edema macular ausente. Eso quiere decir que no se ven exudados, no se ve ninguna lesión en el polo posterior. Lo tenemos como edema macular preexistente, donde vemos algunos exudados y engrosamiento retiniano en el polo posterior. Leve, ya sea un edema macular leve, donde vamos a ver que está distante de la mácula. Moderado cuando estamos próximos en contacto con la periferia de la mácula, y severo cuando ya se encuentra englobando todo el centro macular. Ya con respecto, esa es la clasificación que yo recomiendo que se aprendan. Ya existen otras clasificaciones, por ejemplo el edema macular diabético, a mí me gusta clasificarlo como focal. Eso es cuando en el estudio del OCT vemos un solo punto de donde se está encontrando el edema. Multifocal, donde vemos muchos puntos. Difuso es cuando vamos a ver que todo el área macular está edematizada, ¿okay? Y mixto es cuando aparte del edema hay otra causal del edema, por ejemplo una atracción vítrea, una membrana epirretiniana, por ejemplo, que esté asociándose a ese edema. Eso es importante para el retinólogo, que es cuando para saber qué vamos a hacer, si alguno lo vamos solamente a tratar con inyecciones, si le vamos a colocar inyecciones de anti-VEGF, si vamos a utilizar esteroides como inyectado o de dispositivos de liberación prolongada, o si vamos a hacer una vitrectomía, o si vamos a hacer una cirugía ya de vitrectomía con peeling de membrana limitante interna. Eso realmente es importante para el retinólogo. Ya para el médico general, esa decisión quirúrgica que va a pasar después de que ustedes diagnostican edema macular diabético, son consideraciones que deben manejar ustedes ahorita en su nivel. Entonces no se los recomiendo que indaguen tanto en esa zona. Lo importante es saber si hay un edema macular y el paciente es diabético, referirlo al oftalmólogo o al retinólogo. Sobre todo si le está afectando el área visual, si está afectando la visión, si el paciente está viendo alteración en la visión,
ya es recomendable mandarlo al oftalmólogo. Recuerden que la retinopatía diabética siempre debe ser evaluado por un oftalmólogo, preferiblemente con el fondo de ojo como por un retinólogo. ¿Sí? Todo paciente diabético, al menos una vez al año, o si ya se diagnostica el paciente diabético y no sabemos cuánto tiempo tiene, mandarlo al retinólogo para evaluarlo. ¿Sí? Okay, con respecto al edema macular diabético, es importante entender un poquito referente a la anatomía del globo ocular. El globo ocular tiene una barrera hematocular anterior y una barrera hematocular posterior. La barrera hematocular anterior, también conocida como una barrera hematoacuosa, genera una relación anatómica, funcional e inmunológica para la formación del humor acuoso. La barrera hematocular posterior, que es la que nos interesa ahorita hablar, es una barrera que consta de dos porciones, una que es la interna y una barrera externa. La barrera interna se produce con las células del endotelio vascular por una unión de zonas occludens, los pericitos, los astrocitos y las células de Müller, que mantiene toda esa barrera en funcionamiento. ¿Okay? La otra barrera también importante es la barrera que se presenta que es la barrera externa, el epitelio pigmentado de la retina, que está unida fuertemente por zonas occludens. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando veamos la patogénesis de la edema macular diabético, vamos a entender que existe un edema macular diabético parenquimatoso y un edema macular vasogénico. El parenquimatoso es el que se produce por alteraciones de las células de Müller. Las células de Müller tienen muchas funciones. Entre las conocidas es que es unas células que entrelazan todas las células de la capa de las diferentes capas de retina, las entrelazan y mantienen una estabilidad osmótica de la misma. Mantiene una bomba de potasio, sacando el potasio de todo el intercambio químico de las células, saca el potasio de las células y las manda tiene una conexión con los pericitos, con la membrana basal de los vasos y con las células endoteliales, y manda todo el potasio para allá para que vaya al lecho vascular. ¿Okay? Y de esa forma mantiene el pH de la retina controlado y mantiene los electrolitos controlados, y por ese mismo movimiento electrolítico hacia el lecho vascular también logra hacer un movimiento osmolar. El agua sigue los electrolitos que está despachando o que está saliendo de las células de Müller. Pero ¿qué pasa si las células de Müller dejan de funcionar? Las células de Müller también son células que se encargan de retener glucógeno y se encargan de aportar energía a las células que están alrededor, ya sea las células ganglionares, a los fotorreceptores. Cuando estas células sufren, tienen un deterioro, lo primero que ocurre en esas células es que deja de haber un intercambio de potasio. Moraleja, el potasio que sale de las células, de los fotorreceptores y de las otras células ganglionares, se comienza a acumular intracelular dentro de las células de Müller, y estas no son despachadas al lecho vascular. Al quedarse intracelular, hace un arrastre osmolar hacia adentro de la célula de Müller, causa un edema intracelular. Al no poder retener esa cantidad de líquido, comienza a haber una fuga extracelular de líquido, y esto conlleva a que se produzca el edema intersticial a nivel de la retina. También se produce alteraciones porque hay una zona donde hay una alta liberación de potasio que no debería estar en esa zona, y cambios en el pH del tejido, y eso aumenta el edema y la lesión y la agresión del tejido. La otra causa de edema macular es el edema macular vasogénico. Como bien sabemos, la diabetes causa alteración a nivel de los pericitos, del endotelio vascular y de la membrana basal principalmente. Al hacer daño en ese nivel, no solamente daña la célula de Müller, sino que también puede causar pequeñas oclusiones vasculares y conllevar a que haya una isquemia o una falta o una déficit de perfusión en áreas de la retina. Un tejido que no se perfunde bien sufre isquemia. Esto produce una respuesta de una cascada proinflamatoria. Esta cascada proinflamatoria produce factor de crecimiento endotelial, entre otros factores, interleuquina 6, 8, y todo esto causa una gran reserva de factores proinflamatorios, y eso es la causa del edema. ¿Okay? Y al haber ese edema se produce el deterioro del tejido.
La otra causa vasogénica que podemos ver el deterioro y un edema macular es por los microaneurismas. Cuando tenemos un microaneurisma lo tenemos que clasificar entre activo o inactivo. Cuando está activo significa que la pared está deteriorada, está rota y está habiendo fuga tanto de células a través de esa pared, puede ser sangre, puede ser una hemorragia intrarretiniana, también es muy gran o logran salir macrófagos, entre ellos salen los monocitos que se convierten en macrófagos, deterioran, hacen una cascada inflamatoria en ese tejido y se liberan. Es muy frecuente poder ver al fondo de ojo, vemos unas lesiones blanquecinas alrededor en forma de círculo, o le llamamos también un edema circinado, ¿okay? Que eso son lipoproteínas que se acumulan alrededor de los microaneurismas rotos o activos, ¿okay? Y eso, bueno, esa fuga de líquido a través de esa zona es lo que está causando el edema. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vemos la clasificación del edema macular, que lo vamos a hablar a continuación, vamos a entender cómo tratarlo dependiendo de la causa que lo está generando. Ok, ahora hablemos del tratamiento. Con respecto a lo que le interesa al médico en formación o al médico en general con referente al tratamiento de la retinopatía diabética, realmente es más importante que aprendan a saber en qué momento es conveniente referir al paciente diabético a consulta con el oftalmólogo. En un paciente diabético, la causa de disminución de agudeza visual es muy variada. Puede ser desde cataratas, puede ser por un estado de hiperglicemia que causa un cambio refractivo transitorio en el paciente, puede ser por hemorragias vítreas, el edema macular puede causar también disminución de la agudeza visual. Pero la causa más frecuente de consulta del paciente es porque refieren ver o una línea roja dentro del ojo o manchas negras o oscuras que son móviles repentinas, de forma de aparición súbita en uno o ambos ojos. Generalmente se presenta de forma unilateral, ¿okay? Y generalmente tiene historias anteriores de qué les pasa y se le quita solo. ¿Okay? Si no pudieron ver el fondo de ojo, pero el paciente manifiesta ese tipo de sintomatología, es recomendable que se lo refieran al oftalmólogo general, ¿okay? Para poder evaluarlo. La otra, en los pacientes o en las mujeres embarazadas, diabéticas, conocidas, sobre todo en tipo 1, pero si es tipo 2 y viene con una clínica de descompensación de la diabetes, una diabetes mal controlada, es fundamental. Así tengo una retinopatía diabética no proliferativa leve que tiene que ser referida a un retinólogo y hacerle un seguimiento de control muy estricto, porque en cualquier momento se descompensa y los cambios de la retinopatía diabética, y lo he visto y muchos retinólogos pueden haber presenciado lo mismo que mi persona. En la retinopatía diabética no proliferativa de moderada a severa, en las pacientes diabéticas aumenta muy rápido a una proliferativa de alto riesgo. Y es muy frecuente, muy rápido cómo hace la evolución. En esos pacientes hay que hacer un seguimiento muy estricto, ¿ok? Volvemos a lo que todos ya ustedes saben, la retinopatía diabética tiene un paciente diabético de base. El control que se puede hacer es el control metabólico, pero no es un control metabólico estricto, no es un control de que de la noche a la mañana se le va a estar causando hipoglicemia al paciente, porque en ese caso se complica mucho más el paciente. Las hipoglicemias hacen incluso más daño que la hiperglicemia en la retina, ¿ok? El control de un paciente con diabetes es un control paulatino, escalonado, donde generalmente lo hacemos con hemoglobina glicosilada, y eso un endocrinólogo tiene más conocimiento de la forma de controlar un paciente de forma correcta. Pero lo que sí es verdad que el control no es inmediato, y la progresión de la retinopatía diabética durante el periodo que el paciente se está controlando se presenta, progresa, generalmente avanza, en algunos casos mucho. Moraleja: la retinopatía diabética no proliferativa moderada es recomendable hacerle seguimiento al paciente durante los primeros, o generalmente yo lo hago cada 3 meses, hay colegas que lo hacen una vez cada 6 meses, en la no proliferativa moderada. Si en las no proliferativas severas, ¿ok? Ya en esos pacientes yo soy mucho más estricto y lo veo cada 3 meses, e inclusive si el paciente viene con una hemoglobina glicosilada muy elevada, por encima de 9, y es de procedencia lejana, ha tenido hemorragias vítreas o se ha visto ya hemorragia vítrea,
yo realmente le inicio el tratamiento de una panfotocoagulación. ¿Ok? Le hago una FRG, evidencio las áreas de isquemia en la periferia de la retina y le hago una panfotocoagulación. ¿Ok? La panfotocoagulación es con el láser, ya sea argón o diodo, se realizan pequeñas quemaduras en la retina. Esas quemaduras, en efecto, la terapia del láser es muy conocido la función, que cómo funciona. La función literalmente es hacer una ablación del tejido, eliminar, matar el tejido en la periferia. Al uno eliminar ese tejido restante, en volumen de tejido vital es mucho menor y requiere menos perfusión para mantenerse vivo. Y de hecho uno es un poquito más fuerte en la periferia mientras más alejado con respecto al láser, justamente porque son las zonas donde hay menor perfusión. Cuando en pacientes, por ejemplo, que tienen una retinopatía diabética no proliferativa, severa, ya en mi experiencia personal yo tiendo a hacerle terapia de panfotocoagulación sí o sí. Hay colegas que prefieren clasificar al paciente si es una retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa. Realmente a la final el criterio para mí, en mi caso personal, es a las dos le hago una panfotocoagulación. ¿Ok? Eso me ha permitido estabilizar muy rápido al paciente, inclusive antes de que inicie un edema macular. La clasificación del edema macular lo vamos a clasificar dependiendo de la forma como se está presentando en el OCT. Lo vamos a tener como un edema macular focal, eso quiere decir que tenemos un solo punto donde se está produciendo el edema. Generalmente el edema macular focal se presenta en los microaneurismas y puede estar presente con ese halo edema cicinado alrededor del microaneurisma en forma literalmente circular alrededor, principalmente. También podemos tener un edema macular multifocal. Eso quiere decir que podemos tener múltiples microaneurismas que estén deteriorados, que estén rotos, que estén lesionando el tejido. Pero el edema macular, ya cuando se presenta en todo el área macular, se llama un edema macular difuso. En el edema macular difuso lo que hay que entender y saber si la red microcapilar foveolar está intacta o no. Si está intacta, generalmente esto es un edema que se produce porque en la periferia hay una alta isquemia. Eso produce una altísima formación de factores proinflamatorios, entre esos el factor de crecimiento endotelial, interleuquinas, todos esos factores inflamatorios, y se está depositando, y por contigüidad, por lo cercano que está del área macular, se está edematizando. ¿Ok? Y cuando tenemos un edema macular difuso con alteración de la red capilar foveolar o perifoveolar, en ese caso es realmente porque hay una hipoperfusión del área macular. Esto es importante para el momento cuando decidimos qué terapéutica utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, la terapéutica a utilizar en el edema macular, como bien lo acabamos de explicar ahorita, tendrá mucho que ver con el motivo o lo que lo está causando. Si el edema macular se está produciendo porque hay un edema macular parenquimatoso, generalmente el tratamiento con el uso de anti-VEGF no tiene tan buen resultado porque no hay una cascada inflamatoria que esté ahí o no es tan importante para tener un resultado notorio. Y generalmente este edema responde muy bien cuando el paciente comienza a controlar mejor su diabetes, e inclusive cuando inician el uso de insulina. ¿Okay? Pacientes que no usan insulina, cuando inician insulina, tienen una recuperación bastante rápida. Y aunque estoy de acuerdo con el uso igualmente, porque a veces no existe un edema macular que sea propio solamente interparquematoso o solamente vasogénico, ¿okay? Cuando uno sospecha que es más interparquematoso, cuando utilizamos los medicamentos como los antifactor de crecimiento endotelial o anti-VEGF conocidos, o utilizamos esteroides, no tiene muy buena respuesta. ¿Okay? ¿Verdad que uno lo ve y no tiene muy buena respuesta? O a veces hay que colocar varias dosis, varios meses y no tiene tan buena respuesta, pero cuando comienza a haber un control con el uso de insulina y el paciente comienza a mejorar la sensibilidad de las manos, comienza a percibir nuevamente, comienza a mejorar, ¿verdad que el edema macular mejora mucho? O sea que hay una relación ahí que todavía no se comprende mucho,
Sí sabemos que las células de Müller tiene que ver y depende un poco también del uso de alguna manera de insulina, porque es capaz de retener glucógeno y se encarga de aportar glucosa, o sea que tiene que haber una relación por ahí. No se conoce mucho el mecanismo todavía, eso se está todavía en estudio. Cuando el edema macular se produce de forma vasogénica, en el ejemplo cuando se produce por un microaneurisma, si este microaneurisma se encuentra fuera del área macular y está fugando líquido y es la causa del edema macular, hay que tratarlo con láser. ¿Okay? Hay que hacer una fotoablación justamente en donde se encuentra ese edema circinado alrededor, en todo el centro está el microaneurisma, y en esa zona se coloca láser. Al quemar ese microaneurisma que estaba fugando, al quemar ese vaso que estaba ahí, que estaba fugando, se hace esa ablación en esa zona, se produce ya una disminución de la salida de componentes y el edema mejora muy rápido, ¿okay? Porque el resto de las células de Müller se encarga de sacar ese líquido de ahí. Cuando tenemos un edema macular que se produce ya por porque hay un acúmulo de factores proinflamatorios, porque hay una isquemia de la periferia, lo primero es hacer una fotoablación de la periferia, quemar toda la periferia. Al matar esa periferia que está sufriendo isquemia, ya al matarla, ya la cantidad de sangre que está yendo y el tejido y de componentes que están logrando ser llevados a través de los vasos es suficiente para nutrir lo que queda de retina. Ya se eliminan los factores proinflamatorios y el edema macular tiende a mejorar. En mi experiencia personal yo lo comparto y cuando sospecho que el edema macular tiene ese patrón, yo le coloco láser y sucesivamente le utilizo antineogénicos. Okay, utilizo anti-VEGF en inyecciones intravítreas y tiene un muy buen resultado. Pero ojo, utilizando las dos cosas, la inyección y la panfotocoagulación. Okay, con eso tenemos muy buen resultado. Inclusive no hay que utilizar tantas dosis de tratamiento. En cambio, cuando tenemos un edema macular que se está produciendo porque hay una hipoperfusión del área macular, es un edema macular que tiende a responder no muy bien con ninguna de las terapias que uno utiliza. ¿Okay? Todavía el anti-VEGF por formas que todavía no conocemos bien la fisiopatología, cómo funciona, se presume que mejora el entrelazamiento de los pericitos a las células endoteliales y mejora de alguna manera que la zona oclusiva se cierre un poco más y mejora esa perfusión. Además de que eso que bloquea los factores proinflamatorios en esa zona, porque un área que tiene isquemia, que donde hay isquemia, se produce una gran cascada de factores proinflamatorios, interleuquinas, factores de crecimiento endotelial, factores de otros factores, y se produce un gran edema. Al inhibir eso con la inyección de anti-VEGF, eso mejora en esa parte mucho. En esas áreas es difícil la recuperación vascular del área foveolar cuando ya está afectada. ¿Okay? Eso es importante saberlo con respecto a la evolución del tratamiento y uno le comenta al paciente para que no entre en depresión cuando no tenga los resultados esperados. De todos modos, el seguimiento del paciente es importante. A continuación le voy a colocar unos videos de las cirugías de vitreoretinianas de retinopatía diabética. Los invito, pueden entrar a mi Instagram, Visión Salud 2020. En mi Instagram generalmente publico muchos videos con respecto a la retinopatía, a cirugías. De entre eso están las cirugías vitreoretinianas, la cirugía de retinopatía diabética, cirugía de catarata, la cirugía en general que hago como especialista en retina. Las tiendo a publicar ahí, y si no también a través de mi portal de YouTube, por ahí me pueden seguir.